días a todos. Bienvenidos esta mañana y le damos también la bienvenida a las personas que nos están siguiendo a través de los medios digitales. En esta mañana tengo el privilegio de compartir el mensaje. Voy a subir esto un poquito. Y vamos a hablar de la persona más maravillosa que ha pisado esta tierra, Jesucristo. Él es, como decíamos ahorita mientras alabábamos, Él es el único digno de alabanza. Y a veces estas expresiones son un poco abstractas, ¿verdad? Tal vez alguien pues tiene algún conocimiento de Jesús. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos algún conocimiento de Jesús, ¿verdad? Algunos lo ven como un maestro, como una persona que digno de seguir sus enseñanzas, otros como alguien que les ayuda, otro como el que les resuelve los asuntos, ¿verdad? Como el rescatista. Todos tenemos algún conocimiento de Jesús. Y hoy lo que queremos es abordar el tema de quién es Jesús y por qué nosotros necesitamos conocer a Jesús. Indistintamente de la cantidad de años que usted tenga en el Evangelio, nunca dejamos de conocer de Él, nunca dejamos de aprender de Él. Siempre estamos en crecimiento, siempre estamos en constante aprendizaje de quién es de Él, su persona, su carácter, sus atributos, cómo nos relacionamos con Él, cómo se acerca a Él a la humanidad. Entonces, todo esto es importante. Así que quiero pedirles que por favor inclinemos nuestros rostros para orar y presentar este mensaje delante del Señor para que Él guíe todo. Te damos gracias, Dios Santo, una vez más, porque nos has guiado, Señor, porque estamos aquí. Gracias, Señor, por esta mañana, porque nos has dado el privilegio de reunirnos, de congregarnos en tu nombre, Señor, porque en este país podemos hacerlo libremente, Señor. Gracias por tus propósitos, gracias por tu vida en nosotros, gracias por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor, porque desde el día que te dijimos, entra en nuestro corazón, tu Espíritu Santo empezó a hacer un trabajo en cada uno de mis hermanos y en el mío, Señor. Y creemos, porque tu palabra dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Y creemos, Señor, que eso representa, Señor, el que constantemente tú vas haciéndonos crecer, Señor, y vamos caminando más y más conforme a lo que a ti te agrada. Queremos pedirte en esta mañana que nos dirijas, que dirijas todo lo que vamos a hablar, que abras nuestro entendimiento, Señor, para que todo lo que hablemos en esta mañana sea lo que tú quieras, lo que tú apruebas, Señor. Toma control de mi mente, de mis emociones, de mis pensamientos, Señor, y de mis hermanos también. Y sea ahora reprendido todo enviado del enemigo, toda confusión o estorbo que haya sido enviado para que este mensaje no llegue y no dé fruto. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros es tierra fértil porque nos esforzamos por buscarte, Señor, y amarte. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema que le pusimos a este mensaje se llama Jesús en perspectiva. ¿Y por qué en perspectiva? Porque hay una perspectiva de Él que es la correcta. Y nosotros, como decía antes, tenemos algún concepto de Jesús, ¿verdad? Sin embargo, nuestro acercamiento a Él, nuestro conocimiento de Él, nuestra relación con Él, debe estar dirigida por su palabra, por lo que está escrito en la palabra, porque es la verdad. Entonces quiero mencionarles los tres temas grandes que vamos a desarrollar. Uno es ¿quién es Jesús según la Biblia? Otro es ¿por qué necesitamos conocer la identidad y los hechos de Jesús? Ese es el segundo tema que vamos a abordar. Y el tercero es cómo colocar a Jesús en el centro de nuestra vida. Una vez que comprendamos quién es Él, porque es importante que nosotros le conozcamos, necesitamos entonces saber cómo hacer que Jesús, todo Él, su ser, se vaya incorporando en nosotros. Y eso es un trabajo que va en proceso, ¿verdad? No es como que hoy de aquí todos vamos a salir ya listos, sino que vamos en un proceso de crecimiento, pero necesitamos conocerlo. Quiero invitarles, por favor, que vengan al Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 18. Este es un pasaje bastante conocido.
bastante, tal vez leído, ¿verdad? Me imagino que la mayoría aquí lo ha leído en algún momento. Sin embargo, tiene una profundidad bien interesante. Entonces quiero contarles mientras lo buscan, Juan capítulo 1, que el apóstol Juan fue el que escribió este libro, ¿verdad? Este evangelio. Él fue uno de los discípulos de Jesús. Juan, pues, era bastante joven cuando caminó con Jesús aquí y cuando Jesús estuvo en la tierra, y entonces fue de los apóstoles el último en morir. Era del círculo más cercano de Jesús. Si ustedes recuerdan, en varios pasajes vemos que Jesús llamaba, de los 12, llamaba a 3 casi siempre en momentos muy específicos. Juan era uno de ellos, junto con Pedro y Jacobo. Él escribió este evangelio, el evangelio según Juan. También escribió 3 epístolas, primera, segunda y tercera de Juan, y también escribió el Apocalipsis. Este hombre fue bastante usado por el Señor, tuvo un especial acercamiento con Jesús, ¿verdad? Y recordemos que él mismo se denomina al final del Evangelio el discípulo amado, a quien Jesús amaba, ¿verdad? Él dice de sí mismo. Y este es el que se recostaba en el pecho del maestro, ¿verdad? Él tenía un acercamiento bastante interesante, muy lindo con Jesús. Juan entonces nos proporciona una visión bastante profunda, única, digamos, de los 4 evangelios. Juan aborda temas que en los otros no se abordan. Los primeros 3 evangelios se les llama los sinópticos porque ellos son muy similares en contenido. Pero Juan aborda otros temas y lo voy a mencionar por si hay alguien que tal vez no lo sepa, y a veces surge la duda de por qué 4 evangelios, ¿verdad? ¿Será que son 4 versiones diferentes de Jesús? Y no. Lo que pasa es que cada uno de ellos en tiempos diferentes escribió para una audiencia en particular. Y entonces, al hacer esto, pues ellos escribían y recopilaban de los acontecimientos de Jesús lo que ellos consideraban más importante para su audiencia en ese momento. Por eso es que tenemos 4 evangelios, ¿verdad? Pero no es que son 4 historias diferentes de Jesús. En el caso de Juan, él abordó temas muy profundos, muy teológicos, y él aborda a Jesús o lo denomina de una forma muy particular, muy diferente a los demás. Y él dice que Jesús era el verbo. Vamos a leer este pasaje. Yo voy a leer de la nueva versión internacional, que me pareció de todas las que vi como la más fácil de comprender, porque es un pasaje que a veces tiende como a generar un poquito de desconocimiento, no se puede entender muy claramente, pero aquí lo vamos a ir desarrollando. Dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas sin él. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no le conoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés,
mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios, que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Hasta aquí vamos a llegar en la lectura. Y vamos a empezar con el primer punto, que es ¿quién es Jesús según la Biblia? En este pasaje Juan introduce varias cualidades de Jesús y vamos a ir viendo algunas. Él introduce la deidad de Cristo. ¿Qué es deidad? Es el ser divino de Dios, ¿verdad? El que Juan afirma aquí que el verbo, que es Jesús, era Dios. Esta palabra verbo viene del griego logos y se traduce así como verbo o también como palabra. Entonces podemos entender que Jesús es Dios. Así nos lo da a conocer Juan, como Jesús es Dios. También Juan afirma la preexistencia de Jesús, es decir, Jesús no fue creado, Él siempre ha estado, siempre estuvo, porque dice aquí en el pasaje que Él ya estaba cuando, dice en el versículo 2, Él estaba con Dios en el principio. Entonces vemos que Él, la preexistencia de Jesús, Él siempre ha estado con Dios, es una misma persona. También Juan nos habla de que Jesús es el creador y sustentador del universo. Nos enseña aquí que todas las cosas fueron creadas por medio de su palabra, ¿verdad? Juan nos habla de que Él es luz también. Vamos a ir desarrollando cada una de estas, pero quiero mencionarlas para que las tengamos presentes. Cuando Juan habla de que Él es luz, Él está abordando este tema para dar a conocer a Jesús como esa luz que viene a resplandecer en medio de las tinieblas. Y dice que las tinieblas no prevalecen contra Él. Y ya sabemos que siempre ha existido esta rivalidad, ¿verdad?, del Señor con el enemigo, y el enemigo representa las tinieblas, pero Jesús ya venció. Pero también ese poder de las tinieblas que actuaba en nosotros antes de que conociéramos a Cristo es el que Jesús viene a romper cuando Él viene y trae su luz. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, viene el Espíritu Santo y Él trae esa luz e ilumina todas las áreas de tinieblas en nosotros y nos abre los ojos para que entonces ya las tinieblas, el pecado no nos enseñoreen más de nosotros, sino que podamos caminar en la luz. Juan también habla de que Él es fuente de vida. Jesús es la fuente de vida para la humanidad. Él nos trasladó de muerte a vida, ¿verdad? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él, por su obra redentora, nos hizo pasar de estar muertos de un destino de condenación a una vida eterna, que cuando nosotros partamos de esta tierra vamos a ir a una eternidad con Cristo, a una vida eterna con Él. Juan también habla de Jesús como el Hijo de Dios y la adopción como hijos de Dios que nos da a nosotros también. Entonces habla de que Jesús es el Hijo unigénito del Padre, que ha venido de la presencia íntima de Dios y revela plenamente su naturaleza y voluntad, y a través de su obra Él nos hace hijos. Jesús viene, como decíamos, Él es Dios. Entonces, cuando Jesús viene a hacerse humano, ahorita vamos a ver otro tema que es el que sigue, la encarnación de Jesús. Jesús vino a hacerse hombre a esta tierra y Él nos dio ese derecho a nosotros por medio de su sacrificio de ser hechos hijos de Dios también. Antes nosotros no éramos hijos, pero cuando Él viene a esta tierra y viene a dar su vida por nosotros, Él nos da ese derecho porque dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. También entonces hablábamos de que Juan habla de la encarnación de Jesús, que el verbo se hizo carne. Y dice, habitó entre nosotros. Jesús cumple entonces esta enseñanza que vemos en el Antiguo Pacto, cuando el pueblo de Israel peregrina por el desierto y Dios le da instrucciones a Moisés de que levante un tabernáculo para que la presencia de Dios vaya en medio de ellos, ¿verdad? Que Dios mismo va
en medio de ellos, en ese tabernáculo, y ese era el propósito de Dios desde el principio, habitar en medio de su pueblo, que su pueblo le adorara. Y cuando Jesús viene a la tierra, Él cumple eso mismo, esa misma representación del tabernáculo en medio del pueblo, viene a hacerlo Jesús aquí en la tierra. Entonces Él cumple eso, ese aspecto de su vida, de su carácter, de su naturaleza, de querer habitar en medio de su pueblo. Por eso es que nosotros cuando le alabamos, cuando leemos la palabra, cuando estamos congregados, decimos gracias Señor por tu presencia, gracias porque estás en nosotros. Y esa presencia de Dios en nuestra vida, eso es lo que representa. Ya Jesús no está físicamente aquí, pero nos dejó su Espíritu Santo. Entonces, a través de su Espíritu Santo, nosotros tenemos la presencia de Dios, porque recordemos que Él es uno solo. El Señor nuestro Dios, uno es. Y entonces, podemos ver que Jesús vino a cumplir también esa enseñanza y a identificarse con nuestra humanidad. Es decir, Él dejó su gloria, dejó todo lo que Él tenía en esa unidad con el Padre para venir a hacerse hombre, para venir a sufrir, para venir a vivir en medio de una humanidad caída, de una humanidad con pecado. Él dejó todo eso, no se aferró a eso, sino que se despojó para venir a ofrecernos perdón y redención. Y este aspecto de Dios de redención quiero mencionarlo para que lo tengamos claro, porque en nuestro contexto, aquí, no estamos muy relacionados con el tema tal vez de la redención, porque no vivimos una esclavitud real. En el tiempo en que se escribió esto, recordemos que para ellos el tema de la esclavitud sí era un tema, ¿verdad? Porque ellos eran muy dados a que si alguien iba en contra de alguien o desobedecía la ley, de una vez iba para la cárcel, ¿verdad? Y los vemos a los apóstoles que fueron encarcelados, que fueron azotados y demás, pero también existía el tema de las leyes para los amos y los esclavos. Entonces, era algo que se daba, que era común en esa cultura, el tema de que habían esclavos, ¿verdad? Y habían personas libres, habían amos. En el caso de nosotros estábamos esclavizados por el pecado. Esa es la esclavitud que, digamos, podría significar para nosotros. No porque estemos esclavos a alguien, necesariamente que seamos esclavos de alguien y trabajemos para alguien ahorita, o que estemos esclavizados en un lugar, ¿verdad? En una cárcel, sino que era el pecado que nos tenía a nosotros atados, amarrados, y no podíamos optar por una vida eterna. Entonces, cuando la Biblia nos habla de la redención, redención significa comprar, hacer para sí mismo. Entonces, Jesús lo que hizo fue romper ese poder del pecado y hacernos libres a nosotros. Así como ellos en algún momento llegaban a ser esclavos libres, a nosotros eso es lo que el Señor vino a hacer, a darnos redención, a comprarnos a través de su sangre. Y Juan también habla de Jesús como el dador de la gracia. Dice que Él nos dio bendición en lugar de maldición, vida en lugar de muerte y perdón en lugar de condenación. Recordemos que en el Éxodo decía que Dios se identificó como el Dios grande en misericordia y verdad. Y aquí en Jesús podemos ver que Él es el que trae la gracia y la verdad. Es decir, Él viene a cumplir eso mismo. Él viene a hacer una extensión de eso, que antes estaba en el antiguo pacto, viene a hacerlo ahora para nosotros. El que nos da la gracia es ese regalo inmerecido de la salvación, por el cual nosotros ahora podemos acceder a la presencia del Padre. Estos son los temas, los voy a recapitular por si alguien estaba tomando notas. Juan nos habla de la deidad de Jesús, nos habla de la preexistencia de Jesús, nos habla de que Él es el creador y sustentador del universo, de que Él es luz, fuente de vida, Hijo de Dios, la encarnación de Jesús y el dador de gracia. Ahora, Jesús también habló de sí mismo. Y aquí vamos a ver los 7 yo soy de Jesús. Porque Jesús en ese evangelio Él dice, yo soy el pan de vida. Recordemos que cuando Moisés, vamos a devolvernos un poquito, cuando Moisés estaba
delante del Señor en la zarza y Dios lo manda, le hace encomienda de ir a libertar al pueblo de Egipto. Moisés le pregunta, ¿quién me está mandando? ¿Qué les voy a decir yo? ¿Verdad? Y él les dijo, yo soy el que soy. Yo soy. Cuando Jesús vino a la tierra y estaban ya activos en su ministerio, Jesús se identificó como ese yo soy. Él es el pan de vida, el pan que alimenta, el que realmente nos nutre a nosotros. Él dice, yo soy la luz del mundo. Él fue el que vino a traer su luz para que salgamos de esa región de tinieblas y de oscuridad y podamos venir a la luz, a la vida eterna. Jesús dijo, yo soy la puerta. Aquí llevamos 3, yo soy la puerta. ¿A qué se refiere con eso? Es que Él es la puerta de salvación. Solamente a través de Él nosotros podemos llegar al Padre. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, el que da la vida de su vida por las ovejas, ¿verdad? Él es el que ama, el que cuida, el que va y busca, como cantábamos ahora, ¿verdad? El que va y busca a la ovejita que se perdió, ese es el buen pastor. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él venció sobre la muerte y Él nos dio a nosotros también ese derecho de tener vida eterna. Una vez que nosotros partamos de esta tierra, vamos a tener una vida eterna con Cristo, porque Él ya nos lo dio. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo nada más. No hay santo, no hay ninguna persona, no hay nadie más fuera de Él que nos pueda dar a nosotros vida eterna. Y Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Ese fue el 7º yo soy de Jesús, cuando Él habla de que Él es la vid, que nosotros somos los pámpanos, que necesitamos estar pegados a Él para que esa savia, esa vida que hay en esa vid se traslade a nosotros, que hemos sido injertados ahí, que ahora tenemos derecho de ser hijos de Dios. Entonces, con estas declaraciones, Jesús revela su identidad divina y su papel en la vida de las personas. Con esto, Jesús está diciendo, yo soy Dios, yo soy el que soy, y está dándonos a conocer ese aspecto de Él, que a Él le importan las personas, que a Él vino por la humanidad. Él no vino solamente a decir, yo soy el carga, no, Él vino por amor. Él vino a dar su vida por nosotros, porque no teníamos perdón, necesitábamos un redentor. Hay otros aspectos de Jesús que vamos a ver, que Juan aborda también en otras partes. Dice, por ejemplo, Juan habla de que Jesús es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Estamos viendo aspectos de Jesús. ¿Quién es Jesús? Entonces, Juan habla en el capítulo 1, versículo 29, dice, Él es el Cordero de Dios, cuando está hablando Juan el Bautista, ¿verdad? Él está dando testimonio de Cristo y dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino a sustituir o a cumplir más bien esa ley que había, que necesitaban antes un cordero que fuera completamente limpio, que no tuviera imperfecciones, para que fuera su sangre derramada para el perdón de los pecados una vez al año. Jesús vino a cumplir eso y Él viene a ser el cordero que quita el pecado de nosotros. Juan también habla de Jesús como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es el soberano supremo sobre toda la creación, quien finalmente triunfará. Cuando todo esto se acabe, el Señor nos lleve con Él va a gobernar absolutamente y va a establecer su reino eterno. Esto está en Apocalipsis 19:16, cuando Juan habla de que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. También habla de que Jesús es juez justo. Jesús es el Rey, el juez justo que vendrá a juzgar a vivos y a muertos al final de los tiempos. Eso está en Apocalipsis 19:11. Y también lo muestra como el Salvador y Redentor, que no solamente es juez, ¿verdad? Que no solamente viene a juzgar, sino que también viene a dar redención para la humanidad, un poco lo que hablábamos antes. Esto está en Romanos 8, del 1 al 2. Hasta aquí estamos viendo quién es Jesús. Ahora, lo que decíamos antes, todos en algún momento hemos tenido alguna idea de quién es Jesús.
Pero conforme nosotros vamos conociendo qué dice la palabra de Él, podemos irnos dando cuenta que Jesús es más que una figurita, ¿verdad? Jesús es más que una estampilla, Jesús es más que una persona a quien yo solamente recurro cuando tengo un problema. Jesús es Dios. Él es el Dios Todopoderoso, el Rey de los cielos y de la tierra. Él es el que está aquí en medio de nosotros a través de su Espíritu Santo. Como predicaba Luis hace 8 días, él predicaba sobre el temor santo. Cuando nosotros comprendemos quién es Jesús, comprendemos su carácter, comprendemos un poco más de su amor, de su posición, de que sí, Él es amor, pero también Él demanda de nosotros. Él es Padre también y nos demanda como hijos, que es obediencia, santidad. Cuando nosotros vamos cambiando ese chip de que Jesús es mi amigo fiel, como cantamos en la escuela dominical, es cierto, Jesús es nuestro amigo, pero no es como el compa, ¿verdad? Al que nada más podemos hablarle cuando necesitamos algo. Él es Dios, Él es Rey, Él es el Señor. Y aquí vamos a introducir un poquito el concepto de Señor, que igual para nosotros, como no vivimos en un contexto de esclavitud, ese tema tal vez lo escuchamos muchas veces aquí en la iglesia. Jesús, el Señor, o hasta oramos y casi que se hace muletilla, ¿verdad? Señor, gracias. Señor esto, Señor lo otro, Señor. ¿Pero qué es? Que Jesús sea el Señor de nuestra vida. Un Señor, en el contexto bíblico, es el jefe. Es el que dice cómo se hacen las cosas. Y Jesús para nosotros debe ser eso. Aparte de todo lo demás que Él es para nosotros, que también es nuestro amigo y demás. Pero cuando nosotros comprendemos que Jesús es Señor, Señor de señores, o sea, el máximo sobre todas las cosas, a quien le fue dada toda la autoridad de todo lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando nosotros comprendemos esa naturaleza de Cristo como Señor, entonces vamos pudiendo comprender un poco mejor qué espera Él de nosotros. Que Él espera que nosotros no solamente pues caminemos por esta tierra con un conocimiento superficial de quién es Él, sino que rindamos nuestra vida delante de Él. Que nosotros como Abraham lo hizo, cada vez que llegaba a un momento clave de su vida, Él se mostraba, Él adoraba, Él reconocía quién era Dios en su vida. Y a Abraham no le había sido revelado todavía el Padre, porque eso vino a hacerlo Jesús más adelante, pero nosotros sí tenemos esa revelación de quién es Él para nosotros. Entonces, hoy vamos, ahora más tarde al final, vamos a orar para que el Señor a pedir al Espíritu Santo que nos revele quién es Jesús, quién es Cristo para nosotros. Y si no lo tenemos muy claro, vamos a empezar activamente. Quiero invitarles a que activamente empecemos a orar para que Cristo se revele a nuestra vida. ¿Para qué? Para que la interacción suya con Él cada día tenga más sentido. Para que cuando usted se acerque a la Escritura, usted comprenda quién es Él. Y no solamente qué espera de nosotros, porque esto no se trata de un asunto transaccional. Esto no se trata de que usted me da, yo le doy, usted me da, yo le doy. No, no es así. Es una relación lo que el Señor quiere que nosotros tengamos con Él, que aprendamos a conocerle a través de la intimidad. Vamos al punto número 2, que es ¿por qué nosotros necesitamos conocer la identidad y los hechos de Jesús? Pues bueno, porque en la medida en la que nosotros le conozcamos más, podremos comprender mejor las Escrituras cuando hablan de Él y de su obra. Podremos tener mayor confianza cuando nos acercamos a Él en oración. La palabra dice que nos acerquemos a Él confiadamente, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia. Cuando nosotros comprendemos quién es Jesús, así como cuando tenemos una relación de confianza con una persona y podemos acercarnos a esa persona y decirle, mira, me pasa esto y esto, necesito un apoyo, necesito oración, así el Señor quiere que nosotros seamos con Él. Pero usted no se va a acercar a pedirle apoyo a una persona que no conoce, ¿cierto? Necesitamos conocerle para podernos acercar a Él. Comprender entonces más de su amor hacia nosotros y también reflejarlo al prójimo, porque Jesús se despojó de toda su gloria, Él dejó todo lo que tenía por amor a nosotros. Y la palabra dice que Él quiere que nosotros le amemos a Él con todo nuestro corazón
y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, también el Señor quiere que nosotros mostremos, que entendamos su amor para que lo podamos mostrar a los demás. Servirle con mayor compromiso y dedicación. Cuando nosotros le servimos al Señor, hermanos, a veces no, tenemos que cuidarnos de que no se vuelva un asunto mecánico. Porque servirle al Señor es servirle al mayor de todos. Y cuando nosotros hacemos eso, lo tenemos que hacer con excelencia, lo tenemos que hacer con entendimiento, lo tenemos que hacer con una disposición de nuestro corazón. Y cuando entonces nosotros nos vamos conociendo un poco más de Jesús, podemos decir, bueno, ya mi relación con Él, mi acercamiento al ministerio no es algo mecánico, no es algo que yo nada más voy, hago ensayo, vengo, canto, vengo, enseño, voy a los niños, les enseño, las allá y ya. No, porque entre más nosotros conocemos a Jesús, más podemos orar eficazmente a los que estamos en intercesión, enseñar a la palabra a partir de nuestro entendimiento de Cristo, atravesar nuestras situaciones de una manera que no permeen el ministerio. Todo esto lo vamos a ir haciendo conforme conozcamos al Señor. También mostrar misericordia para con los perdidos y presentarles a Cristo, ese Cristo vivo que puede redimirles también. Cuando nosotros conocemos más a Cristo, ese amor de Él va impregnando nuestro corazón para que seamos más sensibles a la necesidad de otros que allá afuera están y que no conocen de Él todavía y lo necesitan. Yo creo que por temas de personalidad hay algunos que son un poquito más como reacios a compartir el Evangelio, ¿verdad? Y necesitamos conocer a Jesús, conocer quién es Él, qué dice Él, por qué a Él importa a la gente y decirle, Señor, yo quiero que a mí me importe lo que a usted le importa. Si a usted le importan tanto los perdidos, pues ponga en mí ese amor por los perdidos también, ¿verdad? Y así vamos entonces transmitiendo ese amor del Señor. También podemos recibir su perdón sabiendo que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Y este es un punto muy importante, hermanos, porque hay una labor del enemigo tan fina en el pueblo de Dios que es el temor y la acusación. El enemigo viene a acusar a los escogidos, viene a confundir, viene a traer unos pensamientos, esos dardos, ¿verdad? ¿Y será que Dios dijo? ¿Y será que usted ya fue perdonado? ¿Y será que usted puede caminar de verdad en victoria? ¿Y será que? ¿Y será que? Y cuando el enemigo viene así, necesitamos conocer a Cristo, necesitamos conocer quién es Él, qué dice Él, para que podamos entonces saber quiénes somos nosotros en el Señor. Y también podamos ponerle un alto al enemigo y decirle, no, la palabra del Señor dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Que Él ya me redimió, que Él ya me perdonó, que ya Él me libertó y ya yo no tengo más, no puedo estar más esclavo a ese pecado, más a esa situación. Eso también nos ayuda al conocer al Señor. También valorar su sacrificio y ser más consciente de nuestro compromiso con Él de vivir en santidad. Sabemos que la venida del Señor está cerca, hermanos. Y yo creo que ha pasado algo en las iglesias recientemente y es que las personas se están haciendo insensibles a este tema. Yo creo que hay un movimiento social que está haciendo que las personas pasen tan ocupadas en sus asuntos y tan al tanto de las noticias y todo eso que se están olvidando de lo realmente importante. Jesucristo viene pronto, viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y eso somos usted y yo. Y el compromiso nuestro de vivir en santidad y de dedicar nuestra vida a Él va más allá de nuestros asuntos personales. De eso Él se encarga porque la palabra dice que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Sabiendo nosotros que Él tiene cuidado de nosotros, podemos entonces decir, Señor, yo quiero vivir en santidad y quiero estar preparada para tu venida, para que entre más yo te conozca, más yo pueda inclusive estar firme ante las acechanzas del enemigo, pero también ante los ataques, porque
viene mucho trabajo contra la iglesia, hermanos. Y necesitamos estar preparados. Necesitamos conocer la palabra del Señor. Necesitamos conocer a Cristo verdaderamente. Necesitamos saber quién es Él, cuál es su obra, cuál es el alcance de su obra y hasta dónde llega el enemigo para que entonces podamos ponerle un alto. Y cuando vengan no solo las tentaciones de pecado, cuando vengan los engaños y los cuestionamientos de por qué usted es cristiano, ¿verdaderamente tiene sentido eso que usted cree? Y vienen esos cuestionamientos de, ¿y será que todo eso es cierto? ¿Y será que no será como que estamos en un reality show? ¿Verdad? Hay personas a las que les ha pasado eso, que de un momento a otro se preguntan, ¿y será que todo esto es cierto? Necesitamos, hermanos, conocer a Cristo, conocer su palabra, para que podamos discernir lo que se mueve allá afuera, lo que el enemigo está haciendo. Por eso les decía antes, no importa cuánto tiempo usted tenga de conocer al Señor, necesitamos conocerle más y más para que estemos preparados para todo lo que viene en los últimos tiempos. La palabra dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. El Señor quiere que nosotros estemos preparados en todo tiempo, como las vírgenes sensatas. Y por último, de estos puntos de por qué necesitamos conocer a Jesús, su identidad y sus hechos, es para adorarle a partir de un entendimiento real de quién es Él. Cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, y no solamente aquí, recordemos que nosotros adoramos al Señor con nuestra vida, no con canciones, ¿verdad? Cuando nosotros adoramos al Señor y le alabamos, nosotros necesitamos hacerlo a partir de un entendimiento de quién es Él. Porque en la medida en la que usted y yo le conozcamos, podemos entonces saber, reconocer y confiar en que esa labor del Señor de salvación para usted y para mí ya nos fue dada. Que usted y yo, a pesar de las pruebas, a pesar de lo que estemos atravesando, a pesar de nuestras situaciones, como mencionábamos hace unos días, que las situaciones por las que estamos atravesando no nos mantengan ensimismados, que no nos mantengamos como tan pendientes de que este es mi asunto y Dios conmigo en este tema, pero allá afuera hay muchas otras cosas por las cuales el Señor quiere que usted ore, que usted se involucre, que usted se interese por los demás, y que cuando usted y yo estamos aquí adorando al Señor en nuestra casa o en el carro donde usted quiera alabar al Señor, usted lo haga despojándose de toda esa preocupación, de todas esas situaciones del alma que nos sacan muchas veces del centro de Cristo, y entonces podamos enfocar nuestra adoración en Él, en que Él es soberano, en que Él es poderoso, en que Él es fiel y verdadero, en que Él es el único que nos puede dar salvación, en que Él es el que nos rescata, en que Él fue el que dio su vida por nosotros. Todos esos son motivos y muchos más por los cuales nosotros debemos adorarle, y por eso necesitamos conocerle. Amén. El último punto que tenemos por acá es cómo colocar a Jesús en el centro de nuestra vida. Viendo nosotros entonces quién es Jesús y por qué es importante que nosotros le conozcamos, colocar a Jesús en el centro de nuestra vida va más allá de una idea romántica, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, ay, sí, que Dios sea el centro de su vida y que Dios sea el centro de su matrimonio. Cuando alguien se casa es como lo primero que se escucha, ¿verdad? Que Dios sea el centro de su matrimonio. Suena muy lindo, pero eso representa una acción constante, un esfuerzo constante de búsqueda de Él, de conocimiento de Él, de cerrarle puertas al pecado, de cerrarle puertas al enemigo, de ser realmente hijos de Dios y discípulos de Cristo. Hay una diferencia entre ser hijos y ser discípulos. Somos ambos, pero el Señor quiere que transicionemos de esa relación de hijos amados y muchas veces chismeados y malcriados, a que seamos discípulos de Cristo, a que seamos personas que imitan a Cristo en su carácter, en su forma de hablar, en su forma de conducirse, en su forma de vestir, en su forma de no vamos a vestir como vestía Jesús, pero sí sabemos cómo el Señor espera que nosotros de una forma santa,
nos comportemos y vistamos también. Nosotros entonces, ¿cómo podemos colocar a Jesús en el centro de nuestra vida? Conociéndolo a lo largo de las Escrituras. Recordemos que la historia de la salvación no está en el Nuevo Testamento solamente. Empezó desde el Génesis, y los que están llevando el certificado lo tienen muy presente, porque vemos la historia de la salvación a lo largo de toda la Escritura. ¿Y cómo empezó esto? Cuando Adán y Eva fallaron, ¿qué hizo Dios? Cuando le dijo a Adán, ¿dónde estás? Ya apareció Adán por ahí, ¿verdad? Con vergüenza, porque se había equivocado. Es que me escondí porque tuve temor, porque estamos desnudos, ¿verdad? Entonces ya le habían sido abiertos los ojos, ya había entrado el pecado. Pero ¿qué hizo Dios? Él los vistió, los cubrió con un sacrificio de un animal para que ellos tuvieran algo con que cubrirse. Y a Jesús lo vemos en todos los aspectos. Desde el Antiguo Testamento, vemos cuando estaba el pueblo, bueno, ni qué decir de cuando Moisés fue y sacó al pueblo, Dios sacó al pueblo con mano poderosa, ¿verdad?, de Egipto. Cuando iban por el desierto, les dio maná, que es el pan de vida, Jesucristo. Los guió como fuego, como nube, eso es el Señor, su presencia en medio del pueblo. Les dijo cuando llegaban las serpientes y les mordían, ¿verdad? Estaban muriendo muchos y Dios le dijo a Moisés, levanta una vara, una serpiente, para que los que sean mordidos vuelvan a ver la serpiente y entonces no mueran. Y esa serpiente representa esa acción de volver a ver, representa lo mismo que Cristo, después de que fue crucificado, fue levantado, y los que volvemos a ver tenemos vida eterna. En todos los pasajes, bueno, no todos, pero en todas el transcurso del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vemos a Cristo en su obra redentora, en ese amor por nosotros, en cómo a pesar de nuestra humanidad, a pesar de nuestras faltas, a pesar de todo lo que nosotros somos y que fallamos, y a veces es muy fácil decir que bárbaro el pueblo de Israel, cómo fallaban, Dios les daba maná y se quejaban, y Dios les daba agua y se quejaban, y a veces nosotros somos así también, ¿verdad? A veces Dios no nos da algo y ya hacemos un berrinche, o cositas así. Son aspectos de nuestra humanidad caída. Pero el Señor es fiel. Y Él nos vuelve a dar una oportunidad. Y Él nos enseña. Y Él ve que como discípulos no somos perfectos, pero queremos esforzarnos por ser cada día más como Él. Y esa es nuestra meta. Esa es nuestra oración, o debe ser nuestra oración constante. Señor, que seamos cada día más como tú. Vemos inclusive los discípulos de Jesús que no eran perfectos, ¿verdad? No hacían cada cosilla. Y Jesús aún así estaba con ellos y les enseñaba y los corregía, a veces fuerte, ¿verdad? Los exhortaba, pero permaneció ahí para ellos y les enseñó. Así es Él con nosotros. ¿Cómo podemos entonces también colocar a Jesús en el centro de nuestra vida? Entendiendo su deidad. Como decíamos antes, Él no fue nada más un maestro, no fue nada más un profeta, no fue nada más un hombre sabio que caminó por la tierra. Él es Dios. Él es el verbo, Él es el Dios que se encarnó, es decir, Dios se hizo hombre para vivir entre nosotros, para entender nuestra humanidad, para comprender por dónde vamos en el camino. A veces nosotros creemos que Dios es ajeno a nuestro dolor, a nuestras situaciones, y no. Dios entiende porque Él se hizo hombre. Él vino a esta tierra y Él tuvo hambre, Él se cansó, Él padeció, y cuando Él llevó en ese madero todas nuestras enfermedades y dolencias, Él sabe por lo que usted y yo estamos pasando. Él lo sabe y Él lo comprende. Y esto es una verdad que nosotros necesitamos conocer para que no se nos olvide que Él no es ajeno a nuestro dolor, que Él nos ama, nos entiende y nos ayuda, no nos dejó solos porque nos dio a su Espíritu Santo. También podemos colocar a Jesús en el centro de nuestra vida, entendiendo a
a Jesús como nuestro modelo a seguir. Jesús, ¿qué fue lo que Él hizo cuando estaba aquí en la tierra? Dice que lo que Él veía al Padre, eso hacía, que lo que Él escuchaba, eso decía. Y el Señor quiere, como les decía antes, que pasemos a ser sus discípulos. Personas que sí le aman, sí están cerca de Él, sí nos recostamos al pecho como Juan, y todo eso es muy lindo, pero que seamos sus discípulos. ¿Qué dice Jesús a los que quieren ser sus discípulos? Dice que tomen su cruz y lo sigan, que dejen todo y lo sigan. Y eso no es que vamos a dejar el trabajo, que vamos a dejar la familia, que vamos a dejar las cosas literalmente, sino es que rendamos nuestra alma, todo nuestro ser y todo lo que para nosotros es prioridad, para que establezcamos en nuestra vida la prioridad de Dios. Y que entonces vengamos a ser hijos santos, discípulos capacitados para hacer lo que Él quiere que hagamos. Recordemos que nuestra vida en Cristo es más que un beneficio propio. Nuestra vida en el Señor sí nos beneficia a nosotros, pero también a otros tiene que beneficiar, alcanzar a todos aquellos que necesitan de Él. Y para ir concluyendo, hermanos, esta parte de ese texto que dice, Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los judíos en ese momento estaban tan enfocados en cumplir la ley, al pie de la ley, literalmente de la ley, que no pudieron discernir quién era el que estaba con ellos. Ellos no pudieron entender porque la idea que ellos tenían del Mesías era muy diferente. Recordemos que ellos esperaban que ya apareciera el rey, aquello, seguramente un hombre demasiado prominente, demasiado carga, y jamás se imaginaron que iba a morir, que iba a ser y menos crucificado, que era una muerte de vergüenza para ellos en esa cultura. Entonces, para ellos, Jesús no era exactamente el Mesías que ellos estaban esperando. No lo pudieron discernir. Obviamente no estaban, como llamamos hoy, que estaban en el Espíritu, ¿verdad? No tenían todavía el Espíritu Santo, no habían sido derramados. Pero la verdad de Dios, es más, Jesús vino a cumplir la ley. Y ellos no lo pudieron ver. Estaban cegados. Entonces dice, a mí este pasaje me causa como un poco de tristeza, porque yo decía que ese lamento de Jesús cuando entró a Jerusalén y se lamentó de que ellos no le conocieron, no pudieron discernir que Él estaba en medio de ellos. Pero usted y yo hoy tenemos la bendición de tener a Cristo en nuestra vida. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, Jesús abrió el camino a toda la comunidad internacional, que antes era solo para el pueblo de Israel, y Jesús abrió a toda la comunidad. Dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Es necesario creer, es necesario dar ese paso de creer en Jesús. De cómo vamos a creer en alguien que no conocemos. Necesitamos conocerle para creer en Él. Hay un primer paso de creer para salvación. Por la fe creemos y le entregamos nuestra vida a Cristo. Pero después, ya en nuestra vida cotidiana, los que estamos y ya conocemos al Señor, ese creer implica dejar de lado nuestras prioridades y nuestras creencias, inclusive de Él, y aceptar quién es Él para nosotros. Dice que a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hijos de Dios. Esos somos nosotros entonces, que inclusive nos libre el Señor de que nos pase, que esté Jesús, el Señor, haciendo algo en nuestra vida y no lo podamos discernir. Que cada uno de ustedes, es mi oración, y yo, podamos discernir en el Espíritu qué está haciendo el Señor con cada uno de nosotros. Si yo les preguntara hoy, no lo voy a hacer, pero respóndanse a ustedes mismos, ¿qué está haciendo el Señor en sus vidas en este tiempo? En un lapso no mayor a un mes, ¿pueden identificar si el Señor está haciendo algo en sus vidas, si está transformando algo? No hablemos de temas de los que estamos esperando, tal vez cumplimientos de promesas, no. En nuestro carácter, en nuestra persona. ¿Qué transformación está haciendo el Señor en nuestra vida?
lo podemos discernir. Y si no, es una invitación para que nos acerquemos un poco más al Señor y le busquemos intencionalmente. Y le digamos, Señor, yo quiero conocerte más, yo quiero que realmente seas el Señor de mi vida, yo quiero saber qué estás haciendo en mí, qué estás haciendo en mi casa, qué estás haciendo en mi familia, qué trabajos está queriendo hacer el enemigo, que yo también no me estoy dando cuenta, qué cosas quieres de mí en mi ministerio, cómo quieres que yo lleve las cosas. Quiero estar cuentas claras contigo, Señor. Porque si el Señor viene por nosotros, yo creo que todos aquí queremos que Él diga, buen siervo fiel. ¿Cierto? Eso implica que nosotros nos acerquemos a Él. En que sí, confiadamente, pero sí sabiendo que Él espera de nosotros algo también. Entonces, como decía antes, que nuestra oración sea que el Espíritu Santo nos revele a Cristo, que le conozcamos cada día más y que nuestra perspectiva de Él, nuestra perspectiva de Jesús y nuestra relación con Él estén basadas en las Escrituras, en ese conocimiento de que el Verbo se hizo carne, de que habitó entre nosotros, de que hoy habita entre nosotros a través de su Espíritu Santo, de que Él es luz para nuestra vida, de que Él es el pan de vida, de que Él es esa agua de la cual si bebemos no tendremos más sed. Que cuando usted y yo alabemos al Señor, lo podamos hacer diciéndole al Señor, gracias porque ahora sé quién tú eres, quiero que te reveles cada día más a mí. ¿Quién quiere eso?